Escribanos, abogados, corredores inmobiliarios, a los cuales, bueno, agradezco también haber llegado hasta este lugar para, no sé, tirar algunos conceptos que los pueda ayudar en el ejercicio profesional. El Instituto de Formación Continua que tiene el colegio es una herramienta muy importante porque hoy la ciudadanía necesita de que haya la mayor excelencia en el ejercicio profesional. Hay tareas en cuales, como la nuestra, el Estado obliga a una serie de cosas y por eso al ciudadano común, si bien hacen a su seguridad jurídica, es una obligación que impone el Estado a través de normas y esas normas implican de que tengan la respuesta más eficiente, la mejor respuesta de parte del profesional liberal, en el caso de nuestras profesiones, que son en su ejercicio controlados por el colegio, y es de aplaudir la actitud que ha tomado el Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la provincia de Santa Fe, en este caso sin duda ejemplo a nivel nacional dentro de lo que es la agrimensura, en haber armado esta suerte de formación continua a partir de la cual se libera parte del costo de la matrícula anual a todos aquellos que participen. Es un buen método como para ayudar a que los colegas participen de esta formación que, reitero, no es una necesidad del profesional, sino más es una necesidad de la sociedad. En este ámbito, bueno, yo recuerdo que hace 3 años y pico apenas me convocó el gobernador a ocupar este cargo en la Administración Provincial de Catastro. Tuve una charla con los colegas de la agrimensura hace 3 años y medio. En esa reunión, que hacía muy pocos días que había asumido, anoticié de un detalle particular en los trámites de mensura. Recuerda que era eliminar ya la obligatoriedad de que el plano matriz fuera en ese momento poliéster, ¿no? Como había sido la tela muchos años atrás, y después de la guerra de Malvinas no se conseguía y entonces se cambió por el poliéster, y ese poliéster siguió como una suerte de algo intocable que no se lo podía tocar porque era el original. Y bueno, recuerdo el aplauso por ese pequeño cambio que hoy, a la luz de todos los cambios que hemos realizado, era una simpleza notable, ¿no? Nos toca vivir, no solo a los funcionarios, sino en general a los profesionales de la agrimensura, también a profesionales que hoy nos visitan también en esta reunión. Transformaciones que muy grandes que se han ido dando. Una de las transformaciones, no cabe duda, que son las tecnológicas, ¿no? El avance tecnológico hace de que, todos los procedimientos y los procesos necesariamente se tengan que ajustar a esa tecnología. Días atrás me ocurrió algo risueño, ¿no? Porque justamente con una exfuncionaria de registro de la propiedad estaba dando una clase yo justamente para escribanos en derecho registral, que se enseña a leer e interpretar planos de mensura y a redactar literalmente los inmuebles. Y entonces, claro, trabajan en escribanías, son abogados y estos futuros escribanos, planteaban de que en el registro de la propiedad le estaban pidiendo todavía un plano de mensura y en algunos casos un plano de mensura certificado por catastro, ¿no? En los cuales yo decía, no, pero eso no hay exigencia de ese tipo, no puede ser, porque la publicidad catastro hoy la da con el certificado catastral, no con el plano. Sí, pero me piden una copia y una copia. Pero a ver,
está usando una herramienta en el papel que es más insegura que la que tiene en la mano el funcionario del registro de la propiedad. El funcionario del registro de la propiedad accede directamente a los planos de mensura que están con firma digital en la web. Esa seguridad que da la firma digital, lo cual implica de que si alguien dice que eso no es correcto, tiene que probarlo, porque para la ley es como un escribano público que da fe pública, la firma digital da fe pública. Hay que probar de que está equivocado eso. En cambio el papel, así sea una copia que Catastro me la certifica que es una copia original, yo la puedo llegar a adulterar en el camino si soy un delincuente, ¿no es cierto? Lo puedo hacer. Entonces, está requiriendo un documento de menor seguridad jurídica cuando tiene en la mano, a disposición, con entrada directa, un documento que por sí mismo da fe pública. Bueno, esas son cuestiones que, digo, a uno le causan, digamos, suelen ser risueñas porque es no entender, no estar al tanto y no acomodarse al avance del momento que estamos viviendo. Evidentemente, este es un claro ejemplo de seguridad jurídica. Hay más seguridad jurídica con el plano allí, no cuando se lo imprime. Cuando se lo imprime ya pasa a ser otro soporte, pero estando en la web, teniendo acceso a la web, ese documento da fe pública por sí mismo. Son cuestiones que uno va aprendiendo en todo este desarrollo tecnológico que sigue avanzando, va avanzando y las profesiones, lógicamente, que nos vamos a tener que mirar todas a ver qué va a ser de nuestro futuro en función a todo este avance tecnológico. Tengo un trabajito que una vez lo planteé. Hola. Ya se cansó de... Hola. Un trabajito en Córdoba, pero que lo voy a presentar en el Congreso de Agrimensura, es el futuro de la agrimensura ante la robotización, ¿no? Porque son temas que son necesarios pensarlos y en todas las profesiones creo que pasa lo mismo y es hora de que entremos a ver el futuro de nuestra querida profesión de agrimensora con respeto a las otras profesiones que están aquí presentes. Y otras de las cuestiones que implican una transformación grande son las dos legislaciones muy importantes que hacen el ejercicio profesional. La Ley Nacional de Catastro 26.209, incorporada al Código Civil, ratificada su incorporación como ley complementaria del Código Civil y Comercial, ley de fondo, ley equiparable a la 17.801, por lo tanto tiene igual jerarquía y diría que un poquito más, porque al ser una ley posterior, si hay una duda en interpretar alguna cuestión, la 26.209 se tiene que tomar por sobre la 17.801 porque es una ley de igual jerarquía pero posterior. Y la otra es justamente esto, el Código Civil y Comercial. Ese gran cambio jurídico que ha tenido el país ha tenido impacto y lo va a tener sobre nuestras profesiones, sobre todas. Nosotros en cuanto al objeto, en representar esos nuevos derechos reales, el escribano en cuanto al derecho y el corredor inmobiliario en entenderlos y ver las posibilidades que se presentan en nuevos derechos reales como el derecho de superficie, por ejemplo. Son todos temas muy lindos. Pero bueno, tenemos un tiempo determinado para esta charla, hice esta introducción y ya quiero ir directamente. Vamos a hablar de un derecho real, producto del tiempo y de todo, que es el derecho real de dominio, nada más. O sea, lo que vamos a hablar de la representación del derecho real de dominio, o sea, lo que es la parcela y lo que es el estado parcelario para ponernos un poquito, repasar estos conceptos, ¿no es cierto?, que ya en algunas otras oportunidades lo hemos visto. ¿Qué es la representación gráfica del derecho real de dominio? Lo dice el artículo 4, cuando expresa que los efectos de esta ley, la 26.209, ¿no?,
Se parcela la representación de la cosa inmueble de extensión territorial continua, deslindado por una poligonal de límites, correspondiente a uno o más títulos jurídicos o una posesión ejercida, cuya existencia y elementos esenciales, repito esto, consten en un documento cartográfico registrado en el organismo catastral. Esto es muy importante, tiene que haber algo, esa representación de ese inmueble tiene que estar inscrito para que digamos acá hay parcela. El inmueble es tridimensional, es lógico, porque el inmueble está en la realidad, los inmuebles están todos, ¿no es cierto?, en la realidad que nos rodea. Ahora, no todos tienen estado parcelario. La parcela, por ser la representación de ese inmueble, en un plano siempre, entonces es bidimensional. Ya hay convención total en la lectura de la ley, ya no hay duda de que llamamos parcela solo a esto, a la representación del objeto del derecho real de dominio o de condominio, que como objeto es el mismo, nada más que las relaciones de derechos son distintos. Pero estamos hablando de este objeto cuando hablamos de parcela. La ley provincial de catastro dice que también se denomina parcela a la unidad de propiedad horizontal. Hoy la 26.209, en la interpretación que se hace la 26.209, la unidad de propiedad horizontal es una subparcela, es un objeto territorial legal, pero no es parcela. La parcela siempre nos estamos refiriendo a esto, a la representación de aquel derecho real que mayor poder le otorga al titular. El derecho real es un poder directo que se ejerce sobre la cosa, en forma directa y cuya estructura no la da ningún convenio con ninguno, ni siquiera por una ordenanza o una ley local. Esa estructura de ese poder la da el propio Código Civil al definir precisamente eso, la estructura de cada uno de los derechos reales, en este caso el derecho real de dominio. Son elementos de la parcela, dice el artículo 5º, y lo divide en dos, en esenciales y complementarios. Y de ahí le digo que reiterar lo que nos estaba diciendo aquí el cuarto, cuya existencia y elementos esenciales. Por eso, en relación al cuarto, cuando leemos esta división, esenciales y complementarios, llegamos a la interpretación de que una parcela existe si existe un plano de mensura que esté en el organismo catastral inscripto, pero ese plano tiene que tener al menos estos elementos, así le falten estos otros. Entonces ya allí, en ese caso, ese inmueble tiene estado parcelario constituido. Estos esenciales, dice, ese plano tiene que tener la ubicación georreferenciada del inmueble, los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que le dan origen y las medidas lineales, angulares y de superficie del inmueble. Complementario, la evaluación fiscal y los linderos. Y nos dice después que dichos elementos constituyen el estado parcelario. El 7 vuelve a ratificar algo que nos estaba diciendo el cuarto, ¿no? El estado parcelario queda constituido por la registración en el organismo de aplicación del plano de mensura. Es decir, en el catastro. Cuando está en el catastro inscripto, ahí ese inmueble tiene estado parcelario. Por eso reitero esta concepción. Un inmueble tiene estado parcelario si está representado por un plano de mensura, que ese plano esté registrado en el catastro y que ese plano contenga al menos los tres elementos esenciales del estado parcelario. ¿Qué son estos tres? Lo reitero. Y veamos así, pero muy rápidamente, especialmente en atención a otras profesiones. Bueno, queda en claro que además el artículo 8º dice que un inmueble no puede ser transferido si no tiene estado parcelario constituido o verificado, ¿no? La ubicación georreferenciada. La ubicación georreferenciada, la ley lo que pretende es que sea en el sistema global. Sistema que sea estable, un sistema, ¿no es cierto?, con base, con ejes X, Y que pasen por el ecuador y un eje Z por el eje de rotación de la Tierra.
bajo un modelo matemático que no es de una esfera, sino de un elipsoide, no de revolución. Ese es, pero claro, cuando yo un punto P lo quiero designar por estas coordenadas, evidentemente que son un chorizo de números muy grande. Y por eso se usa los ángulos que están dados también al sistema. Aquí en este caso se usa un meridiano, el meridiano de Greenwich, y a partir de ahí sí, con esos ángulos, más un elemento tercero que es una altura ortométrica o elipsoidal, no importa esto, pero la latitud y la longitud hoy en día es un concepto que todo el mundo lo tiene claramente con la tecnología satelital. Mediante esta herramienta tan a mano de cualquier población, hoy en todos los celulares tenemos la latitud y la longitud, tenemos una ubicación georreferenciada. Lógicamente que la ley lo que busca es esto. En agrimensura sabemos que todavía es muy complicado que las parcelas, si bien las rurales, el instrumental que se posee hoy en día permite, con las precisiones que exige el catastro, las mensuras, hacer georreferenciación sencillamente en las zonas urbanas es muy complicado, especialmente por la falta de horizonte que pudiera haber. Las edificaciones complican mucho esto, tarde o temprano, y más temprano que tarde, esto se va a solucionar totalmente y se van a lograr precisiones iguales con aparato muy sencillo, en muy breve tiempo. No va a haber que hacer ninguna... va a estar todo dado. Bueno, son temas, como digo, de pensamiento de lo que se viene. Pero mientras tanto, nosotros consideramos que también un arranque a una esquina se considera que es una georreferenciación. Es más inestable, lógicamente, que la otra, porque la otra, cuando uno tiene las tres coordenadas, puede haber un terremoto, barrer toda la ciudad, un tsunami, pero después con esas tres coordenadas se lo ubica perfectamente. En los sistemas relativos, como son estos, donde digamos, bueno, este inmueble ubicado en la ciudad de Rosario, departamento Rosario, en la calle Unión, entre López y Salta, a los 30 metros de López hacia el oeste, y mide 10 por 20, una ubicación. Claro, mañana puede haber indeterminaciones, acá hubo un ensanche de calle, puede haber un montón de situaciones que hacen de que esa no tenga la precisión que en agrimensura se necesita, como las tendría con las coordenadas geodésicas, a los cuales vamos en todos los inmuebles. Pero mientras tanto, esto es así, pues si no fuera así, ningún inmueble tendría estado parcelario constituido. ¿Por qué? Porque no habría inmueble que tuviera, salvo los pocos que se hicieron, los rurales que se fueron haciendo con georreferenciación geodésica, con coordenada geodésica, ningún inmueble tendría, o sea, serían muchísimos los planos que habría que hacer, y no tiene sentido, porque un plano con que tenga esta ubicación georreferenciada, el inmueble se puede acceder al mismo. Entonces también esto es una ubicación georreferenciada. Paso el segundo, como lo hice en alguna otra exposición, las medidas lineales, angulares y de superficie. Las medidas lineales, frente, fondo en un rectángulo, ¿no es cierto? Son las medidas en metros que se dan. En la legislación catastral esa es la unidad de medida, ¿no es cierto? Por más que hay otras, hay que reducirlas todas al metro. Las de superficie, bueno, en metros cuadrados. Hoy la normativa habla de que todo tiene que estar en metros cuadrados, pese que existen las medidas agrarias también, que habla de hectáreas y todo, pero todo tiene que estar llevado al metro cuadrado, la actual normativa. Y las angulares, que antes en el pasado no se le prestaba atención. Yo esto lo muestro más que nada en las clases hacia los notarios, no a los agrimensores, porque, bueno, les demuestro que este lote de 20 por 40 tiene 800 metros cuadrados de superficie. Cuando yo no hablo de ángulos en un título y digo este lote tiene 20 por 40 y me quedo con eso, bueno, esta superficie es de 565, tengo 235 metros menos, simplemente porque ha variado el ángulo. Es decir, todos sabemos, bueno, los agrimensores, que la máxima superficie se logra con el ángulo recto. Entonces yo con esto lo que trato de decirles,
la importancia que tienen los ángulos también como elemento parcelario, porque hay toda una armonía completa entre las medidas lineales, angulares y de superficie. Y todas son necesarias que sean publicitadas en el vocabulario que tenemos de descripción de inmuebles. Y voy a lo que creo yo es lo más importante, porque solucionado el B, los demás surgen solo, que son los límites del inmueble en relación a las causas jurídicas que le dan origen. Bien, si estoy hablando de causa jurídica que le da origen al inmueble, estoy hablando de derecho. Y si estoy hablando de derecho, esto una vez más lo digo, el límite es inmaterial, porque proviene del derecho. Luego se lo puede materializar, pero el límite en esencia es inmaterial, viene del derecho. ¿Qué es un límite? Bueno, esto también, ese principio elemental que tiene cualquier derecho. ¿Dónde termina tu derecho? ¿Dónde empieza el derecho del otro? Ese conjunto de todos los derechos también para el subconjunto de los derechos de propiedad se aplica. Donde termina un derecho y empieza el otro derecho, ese es el límite. El límite es único, es el encuentro de dos derechos. Un derecho de un derecho de un inmueble privado o un inmueble del derecho público cuando está frente a una calle. Esos son límites que, reitero, provienen de causas jurídicas y por lo tanto son inmateriales. ¿Cómo se determina el estado parcelario? El sexto lo dice, la determinación de los estados parcelarios se realizará mediante actos de levantamiento parcelario consistente en actos de mensura ejecutados y autorizados por profesionales con incumbencia en la agrimensura, quienes asumirán la responsabilidad profesional por la documentación suscripta, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley y en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales. Fíjense acá que la mensura es un acto. Ya después, la ley dice que los objetos territoriales legales también se determinarán por mensura. Mensura es la herramienta. No, en el pasado hemos usado el término mensura porque el agrimensor en general hacía 2 o 3 tareas. Determinaba el estado parcelario, realmente eso es lo que se hacía, no se llamaba así, sino se llamaba hacer la mensura del terreno. Y después, si lo dividía, hacía la mensura y división de ese terreno, y después estaba la propiedad horizontal. ¿Y ese plano de qué es? No, es un plano de mensura solamente. Bueno, ese concepto estaba hasta en la propia legislación, ese concepto. Hoy la 26.209 nos dice con claridad, ojo, mensura es la herramienta para la cual vos llegás a un fin. ¿Qué fin? Determinar el estado parcelario, determinar los límites de un objeto territorial legal cualquiera, como es una superficie, una servidumbre o una unidad de propiedad horizontal. La herramienta es la mensura, por lo cual se llega a un objetivo. Y acá hay una parte muy importante para los agrimensores, que creo que poco a poco se va tomando conciencia de esto. Una vez me dijo Aida Quermaje de Carlucci, en una oportunidad que tuvimos de charlar en un viaje, el avión que iba a Santa Fe, había problemas en el aeropuerto en Santa Fe, bajó en Rosario, de allá de Santa Fe me hablan, hace ya varios años atrás, estaba el Código Civil y Comercial en discusión en ese momento, y me tocó justamente llevarla desde Rosario a Santa Fe porque me pidieron si la podía llevar. Yo iba allá en viaje, volvimos con Liliana, fuimos juntos. Estábamos yendo a Santa Fe, nos dijeron eso, bien, vinimos al aeropuerto, la tuvimos a nuestra disposición 2 horas, charlando de todos temas, sacándole el jugo a Aida Quermaje de Carlucci, nada más ni nada menos, una de las 3 cabezas de las decenas de juristas que estaban en ese momento trabajando el Código Civil y Comercial. Y ella nos decía y nos dijo en esa exposición ante agrimensores que hubo, que ella vino por abogado, pero fue un huequito que logramos con los agrimensores, que hablaba de la ley de catastro, ojo muchachos con este artículo, porque ustedes tienen el dulce, acá han logrado un montón de laburo, pero ojo con el artículo 6º, que acá está con total claridad de que la responsabilidad profesional la asumen ustedes. No es porque Catastro me inscribió un plano, porque la municipalidad me permitió, no, ojo, en esto
son ustedes y van a ser ustedes. Y eso es así de claro, y creo que lo tenemos que tener muy en claro cada uno de nosotros, hablo de nosotros por agrimensores, cuando realizamos una tarea profesional, porque en nuestros registros, nuestras publicidades son declarativas. No se da fe de lo que se está, no, o sea, no son convalidantes de lo que se va a inscribir. La responsabilidad total, y aquí es totalmente claro, lo dice el sexto, es del profesional. Y en esto tiene que tener conciencia todo cuando dicen, acá pongo la firma, este es el límite, acá está y yo me la juego. En la provincia de Santa Fe, mediante el decreto 1309 en el año 17, reglamentamos la Ley Nacional de Catastro y también aquellos aspectos del Código Civil que tengan inherencias con el catastro. En este decreto están las instrucciones para agrimensores, que las que teníamos vigentes eran de la década del 50, se actualizaron a esta época. Es un manual, es un protocolo de cómo se hace cada una de las tareas que tiene que hacer el profesional de la agrimensura para inscribir documentos en el catastro y cómo realizar la determinación también de los estados parcelarios y de otros objetos territoriales legales. Hay un tema que también lo tenemos que tener muy presente, y sobre todo esto para otras profesiones, tener en claro cuando hablamos de esta terminología, que una cosa es el estado parcelario y otra cosa es el estado de ocupación de los inmuebles. El estado de ocupación aparece como el hombre materializa los límites, que reitero, esos límites son originados por una causa jurídica, y luego el hombre los materializa. ¿Con qué? Le pone alambrado, cerco, el albañil viene y levanta la pared, el alambrador alambra. Lo puede hacer en el límite como no lo puede hacer en el límite. Los estados de ocupación son dinámicos y es allí la tarea fundamental que tiene el agrimensor de poder determinar el límite y a partir de allí. No completé lo que decía porque era lo más importante de los tres elementos. Ubicación georreferenciada, determinación del límite y medidas lineales, angulares y de superficie. Porque si yo tengo determinado, yo decía, el más importante es el límite. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo determinados los límites, a través de todos los elementos materiales e inmateriales, el estudio de títulos, de los colindantes, los estudios cartográficos de trabajos similares que se hicieron en el lugar, todas las tareas, eso me lo explica bien las instrucciones para mensura. Una vez que determino los límites, no, el límite pasa por acá, por acá, por acá, por acá. Lo demás es todo matemática y geometría. Los otros dos elementos, bueno, a partir de ahí, ¿dónde está la ubicación? La ubicación está de esta manera. ¿Cuánto mide? Lo mido los límites. Una vez que estoy seguro que los límites son eso. Y reitero acá en este punto que no debo confundir lo que es el estado de ocupación con lo que es el estado parcelario. El estado parcelario es de límites, es de figuras cerradas que son una abstracción matemática del derecho. Esto, en cambio, es el estado de ocupación. Por eso decimos que realizar una mensura de estado parcelario es determinar mediante acto de levantamiento parcelario los elementos que constituyen la parcela, volcarlos en un plano de mensura y registrar en el catastro local ese plano, en este caso de estado parcelario, ¿no? Y bueno, es lo que dentro de lo esencial es el límite. Y esto está reafirmado por el 1914, porque por ahí se dice, bueno, yo tengo que aplicar el título al terreno, entonces debo replantear lo que dice el título en el terreno. En principio dicen las instrucciones para mensura, sí, yo tengo que dar que la extensión que me dice el título es la correcta, pero no puede no ser la correcta. Y esto ahora está, pero clarísimamente reafirmado en el 1914 del Código Civil y Comercial. Acá no hay duda cuando dice que presunción de fecha y extensión. Si media título, se presume que la relación de poder comienza desde la fecha del título y tiene la extensión que en él indica. La palabra, el verbo presumir, es creer que algo es verdadero. Tenemos que partir de ahí, creemos que eso es verdadero, pero no quiere decir que sea la verdad.
Y es esa verdad la que debe buscar el agrimensor en la tarea. ¿Está bien las medidas y la superficie que está dando este título o está equivocada? Va a haber, ahora creo que organizado por la Comisión de Jóvenes del Colegio Profesional de la Agrimensura, un tallercito, va a ser más que nada intercambio sobre estas cuestiones, ¿qué pasa cuando las extensiones son diferentes a lo que dicen los títulos? ¿Cómo debe actuar el agrimensor? Es una mesa redonda que con José Velaga nos han invitado desde el colegio a que, no sé la fecha, 22 de agosto. En la Facultad de Ingeniería. Bueno, allí vamos a charlar sobre esas diferencias que se pueden encontrar entre lo que dice el título y lo que uno realmente determina cuando determina límites, ¿no? Las medidas que expresan los títulos deben considerarse en principio, pero no son condicionantes de la ubicación de los límites de la parcela. Esto lo dicen las instrucciones de nuestra mensura, las instrucciones de mensura de nuestro decreto. Para ejemplo, digamos así, muy sintético, muy simbólico de los resultados de una mensura de estado parcelario, este inmueble que teníamos acá, podríamos decir, este símbolo de crucecita es un símbolo cartográfico de alambrado, esto es un tapial, es una pared que está aquí. Si este título nos decía eso, una calle Unión, un inmueble ubicado en la calle Unión entre López y Salta, a los 30 metros de López hacia el oeste, y mide 10 por 20, el agrimensor, bueno, determina cuáles son las líneas municipales aquí, originales, las del título, para donde estaban los 30, llega acá, encuentra, mide, ve los alambrados, 10, sí, está de este alambrado, están los 10 y encuentro el tapial, mide hacia el fondo, a los 20 tengo el otro alambrado. En este caso está coincidiendo lo que dice el título de lo que él encuentra materialmente. No se queda solo con eso porque también tiene que estudiar los títulos linderos, tiene que dar los arranques a las calles, por lo tanto eso implica estar estudiando qué pasa con los colindantes, pero aquí en este ejemplo el estado parcelario coincide con el estado de ocupación. ¿Había que caminar? No. Nos puede suceder esto, que el agrimensor cuando va se encuentra que entre este alambrado y esta pared hay 9 metros. El agrimensor no se queda solo con esto, sino que, reitero, al medir todo el resto, descubre que a alguien acá, pensemos en el primer lindero, podría ser en otro, que es todo un corrimiento, que a alguien le sobra. Si a alguien le sobra, entonces el estado parcelario sigue siendo 10 por 20. El estado de ocupación no, es 9 por 20. Y ya adelanto, esto es muy importante en el tráfico inmobiliario. El que va a adquirir un inmueble de este tipo tiene que conocer esto que pasa en el momento del acto. Y un poco antes, ya vamos a hablar algo de los corredores inmobiliarios y los convenios que estamos llegando que ya hemos firmado con el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Muy importante para que mucho antes se conozca esta situación, porque merece, y sobre todo después de la Constitución del 94, artículo 42, la protección al consumidor, que el adquirente a título oneroso de un inmueble tenga en claro de qué le pasa eso, y no como antes, que compraba, no sabía y después se encontraba con la sorpresa cuando quería replantear la obra y no le entraba en los 10 metros que decía el título, y hasta el proyecto no servía porque ya al achicarlo a los 960 que por ahí podía tener, se le iba del reglamento de construcción la medida mínima local, es todo un lío bárbaro, por eso que pasaba en el pasado. Esto puede suceder, y siempre me preguntan, ¿y cómo hace con esto? Bueno, hay dos extremos. La primera podría ser la mejor de todas, que voy y hablo con este señor, sí, no, yo eso es precario, yo no, lo corremos, sí, no hay problema. Esa es la mejor de todas. La otra podría ser de que este vecino diga, no, pará, yo hace más de 20 años que estoy acá, conozco bien el Código Civil, esto prescribió, yo lo cuidé y tengo que hacer nada más que el juicio para que el juez reconozca que hace 20 años que estoy acá y ya soy titular. Los 20 años ya lo hacen dueño, los 20 años hacen dueño, no el juez. El juez lo que hace es verificar de que han pasado los 20 años.
Entonces, es el peor de los casos. En ese caso, bueno, entre esos dos puede haber cualquier, no sabemos, al agrimensor no le importa, no le importa, da noticia de esto, con su responsabilidad está diciendo esto, el escribano, bueno, se da noticia, después la solución va por otro ámbito. Lo importante sí es que el adquirente conozca esta situación, que podría darse a la inversa y también la tiene que conocer el adquirente, porque él puede estar mirando el inmueble y decir qué lindo inmueble, qué grande que es, bien, y lo ve al inmueble, y en este caso, si a este señor le falta, a alguien le falta, el estado parcelario sigue siendo 10 por 20, el estado de ocupación 11 por 20. Esa cantidad de ocupación, hoy el decreto 1309 obliga de que sea volcado en el plano de mensura, sea volcado al libro digital, que es una herramienta que ha facilitado, digamos, la inscripción, y se chupa esa información del certificado catastral y eso está en el certificado catastral. Y el que va a adquirir en el certificado catastral tiene estos, en este caso, 20 metros cuadrados de más que está teniendo la ocupación de este inmueble. Se está ocupando un pedazo de más. Bueno, estos son los tres resultados posibles que hay. Me quiero detener un poquito, porque ya hemos puesto en funcionamiento lo que es el acto de verificación parcelaria. El artículo 8º de la Ley Nacional de Catastro dice: con posterioridad a la determinación y constitución del estado parcelario en la forma establecida por la presente ley, deberá efectuarse la verificación de su subsistencia, siempre que hubiera caducado la vigencia, conforme a las disposiciones de las legislaciones locales y se realice alguno de los actos contemplados en el artículo 12, son las transferencias inmobiliarias, ¿no? Las mutaciones de derechos reales, va. Entonces aquí en el 8º aparece la necesidad de verificar. Y por ahí algún jurista, si aquí algún abogado puede decir, pero si estamos constituyendo y después hay que verificar lo que ya está constituido, entonces ¿cómo es? Cada cierto plazo el estado parcelario hay que verificarlo. ¿Esto qué es? Bueno, el estado parcelario en general no cambia, en general, salvo que fue mal determinado por el agrimensor anterior en un plano de mensura inscrito en el catastro. Entonces lo que hay que verificar primero es ese estado parcelario, lo vamos a ver. Pero lo más importante que sí, y es lo que justamente hizo que el empujón final a la Ley Nacional de Catastro en la Cámara de Diputados de la Nación, ley nuestra que estuvo 5 años en debate, tuvo sanción por unanimidad en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados, tuvo modificaciones por una amplia mayoría de más del 90 y pico % de votos a favor. Se le hicieron modificaciones, volvió al Senado, el Senado aceptó las modificaciones y se sancionó la ley. Duró casi 5 años de tratamiento, fue una ley muy debatida. En los debates, bueno, que con una oposición muy grande en ese momento, hoy, de al lado nuestro, el notariado nacional, al lado del catastro, el notariado nacional, está a favor, en general, de la Ley Nacional de Catastro, sobre todo toda la dirigencia nacional. Y esto pasa porque da seguridad al tráfico inmobiliario, porque lo que sí se modifica, ese estado de ocupación, ese alambrado, y eso sí, porque esos son hechos del hombre. Y entonces el hecho del hombre hace de que el estado de ocupación se vaya modificando, y el acto de verificación es necesario por esa situación, y así lo entendieron los congresales. Bueno, dice primero que la verificación de estado parcelario se realizará por mensura. Esto es un acuerdo en el Consejo Federal del Catastro. En todos los catastros del país se llegó a este acuerdo referido a la verificación de estado parcelario. Primero que se hace por acto de mensura, lo dice la ley. En estos actos se deben verificar los límites y demás elementos del estado parcelario y se lo debe contrastar con las materializaciones que hacen al estado de ocupación del inmueble. Todo a efecto de su publicidad en oportunidad del certificado catastral, de emisión del certificado catastral. Se sugiere que el certificado catastral incluya el estado de ocupación determinado en el acto de verificación. Acá en el nuestro es obligatorio, en nuestra provincia de Santa Fe. Esto es Consejo Federal de Catastro.
El acto de verificación consta, de acuerdo a nuestra legislación provincial, de 3 partes. La primera, la verificación del estado parcelario propiamente dicho, que reitero es esto: si ese plano anterior que está inscrito en el catastro está correctamente hecho, si no tiene un problema de cierre, si no le falta alguna medida, si tiene los ángulos, todos los ángulos, todo eso que en un documento anterior está. Si hay cierre poligonal, ¿no es cierto? Los polígonos deben cerrar matemáticamente, es una abstracción matemática, pero perfecta tiene que ser ese cierre poligonal. Todas esas cuestiones las que debe verificar el agrimensor, y también aquello que no es solo un error o una falta de una medida, o está mal el arranque, está mal la ubicación, también otro caso donde no se verifica. Podría ser de que yo no estoy de acuerdo con el límite, que es único, es el encuentro entre 2 derechos que el profesional anterior determinó para ese lugar. Entonces, ahí no verifica el estado parcelario, porque no estoy de acuerdo con los límites. A mi criterio, no verifica el estado parcelario. Es decir, de que acá hay 2 posibilidades: o verifica o no verifica. Si verifica si el lote del plano que se está controlando tiene correctamente representados los 3 elementos esenciales del estado parcelario, independientemente del estado de ocupación. Esto se entiende. La segunda cuestión que obliga a nuestro acto de verificación es la verificación, lo que estábamos hablando recién, del estado de ocupación y de los ocupantes, que es un adicional que se pide quién es el ocupante en ese momento y a título de qué. Se labra un acta, tiene que labrar el agrimensor, un acta que en estos momentos va en camino a que sean todas electrónicas, con lo cual simplifica y da mayor seguridad jurídica en todo. Modelo que, como decía, la relación de colegio con catastro, con todos estos avances y todo, digo que es notable en el país, de tal manera que si bien nosotros comenzamos mirando a otra provincia, el caso de Tucumán, hoy podemos decir de que podemos, como va a pasar la semana que viene, a recibir a las autoridades del Catastro de Córdoba, del Colegio de Córdoba, del Catastro de Buenos Aires y del Colegio de Buenos Aires a ver el modelo santafesino, porque esta cuestión, y sobre todo estas donde hay un acta electrónica, cuando se hacen las tareas, la seriedad que se le ha impuesto aquí a la tarea de la agrimensura, ha llamado a los ojos, abierto los ojos a la dirigencia nacional, y en busca justamente de la excelencia en el ejercicio profesional, están viniendo el jueves que viene a ver cómo para copiar el modelo hacia otras provincias. Y lo tercero que siempre se pide, porque lógicamente aquí hay un interés fiscal, el relevamiento de mejoras edilicias que no estuvieron empadronadas, porque ya que hay un funcionario que está actuando al nombre del catastro, que es el agrimensor en ese momento, en el acto de verificación, es un auxiliar de catastro, dice la normativa. Bueno, de paso, el relevamiento de las mejoras a los efectos de la justicia en la distribución del impuesto inmobiliario. El trámite es totalmente vía web, ¿no es cierto? Hay un acta, como decía recién, un croquis de los límites y de las ocupaciones, la descripción literal y si hay observaciones. El agrimensor tiene que hacer la descripción literal del inmueble. La descripción literal ya de los inmuebles que se van haciendo, el escribano no la necesita, no necesita leer el plano, interpretarlo y hacer una redacción. Lo puede hacer en el título, pero también lo puede copiar directamente del certificado catastral, porque le viene ya hecho y hecho en origen por el agrimensor, donde hay inclusive un software de seguridad dentro del sistema que hace que ver que si el agrimensor se equivoca y si en lugar de poner 10, 20 pone 10, 20, 100, 20, el sistema cuando le pone cerrar el lote, para cerrar la descripción, para que presente la descripción, no, este lote no cierra, polígono que no cierra, ¡epa! Y entonces lo revisa, lo vuelve, es decir, de que hay un control del propio sistema, al menos de que la figura es representativa
dentro de las tolerancias que son de ley, las que están en la normativa, son las correctas. Es decir, de que hay una seguridad ya desde el inicio de que esa descripción se ajusta a un modelo matemático abstracto correcto de lo que el agrimensor determinó como límites de la parcela. Entonces, esto luego el escribano, el certificado catastral sale, lo chupa nomás del libro digital, no tiene nadie que escribirlo, que volverlo a escribir. El escribano lo podría también copiar y pegar en la escritura, y el registro de la propiedad lo copia y lo pega en el folio real. Con lo cual no hay transcripciones, y no solo el tiempo es el que se gana, sino lo que se gana mucho es evitar errores que siempre, a las 8 de la mañana, uno tiene un grado de atención, cuando llega al mediodía el grado de atención es distinto, y en el empleado público pasa también lo mismo. Y entonces todos los sistemas aprovechamos la tecnología, la descripción literal y las observaciones. Yo cuando tengo un plano de mensura, tenía un plano de mensura, ese plano de mensura era con la realidad física que estaba en ese momento. Los límites no cambiaron. Pero hoy puedo llegar a tener no solo que el lindero me ocupe o yo le ocupe al lindero, como vimos el ejemplo recién, sino que de golpe me atraviesa una línea de alta tensión. El agrimensor tiene la obligación de ponerla, y dónde está esa línea de alta tensión. El comprador merece saber de que por ahí voy a tener una restricción, va a tener una restricción importante, o un canal que le pasa, o un límite de fitosanitario. Yo acá, por la ley de los agrotóxicos, no puedo fumigar a cierta distancia. Entonces, si yo tengo un inmueble rural, me tiene que dar ese límite. El agrimensor, cuando va a hacer el acto de verificación, tiene que darle precisión de mensura a ese límite. O de riesgo hídrico. ¿Sí? O sea, hay un montón de datos que se vuelcan en el acto de verificación, que tiene que tomarlo. Si tengo una afectación en un ensanche de camino en la zona urbana, tengo una afectación de que esa calle ahora va a tener 4 metros de sobreancho, porque está afectado, tiene que estar, y eso no pasaba en el plano anterior. Con el acto de verificación, esto, el que va a adquirir la propiedad lo va a conocer. Puede no verificar, como decía, por algunos de los motivos que ya expresé. Hemos creado un trámite que reemplaza el croquis por un plano de mensura, y solamente en 72 horas aumenta la demora que puede haber. Siempre el acto de verificación sale con un certificado catastral, con lo cual el escribano ya lo puede tomar, no necesita pedir un certificado catastral. Si el inmueble no verifica, por alguno de los motivos que luego, si hay dudas sobre este tema, que la Comisión de Jóvenes me decía de que había dudas en cuanto a esto, ahora la ampliamos después para yo no extenderme tanto en los supuestos. Se pasa hay que constituirlo de nuevo el estado parcelario. Esa constitución del estado parcelario se hace en el mismo trámite. En el mismo trámite se cambia a algo que llamamos trámite reconstitución de estado parcelario, pero en realidad es una nueva constitución de estado parcelario. Entonces a esa parcela de ese plano, se le ponen las medidas que ahora el agrimensor cree que son las correctas, le pone todas las medidas si le faltaba alguna, cierra el polígono, y ese plano se inscribe inmediatamente con un nuevo número de plano, y la descripción se hace conforme a este nuevo plano. Es un nuevo plano, no el plano viejo, sino este plano que, producto de la verificación, se descubrió de que no verificaba. Ese es el trámite que hoy se puede hacer en el catastro, y reitero, como demora, son 72 horas más, teóricamente, al menos creo yo que se están cumpliendo. Después me van a decir cuando las críticas, ¿no? Y la tercera parte, que en esta introducción, en esta charla, que es única como charla, después vendrán las preguntas y respuestas, me quiero referir a la publicidad de los derechos reales a través de esto que ya hemos estado hablando, el certificado catastral. El 11 dice que el estado parcelario se acreditará por medio de certificados que expedirá el organismo catastral en la forma y condiciones que establezcan las legislaciones locales. Nosotros ya lo tenemos por el decreto. Para la expedición del certificado catastral, en la oportunidad de realizarse cualquier acto de constitución, modificación y o transmisión de derechos reales,
se deberá asegurar que el estado parcelario esté determinado y o verificado y que no haya expirado el plazo de su vigencia. ¿Hay plazos de vigencia de qué? ¿De los planos? No, hay plazo de vigencia de los estados parcelarios. Los planos no, salvo que haya sido ya descalificado el plano. Hoy los planos ya no se descalifican más los planos. O sea, se rechazan en el momento de inscripción, pero planos antiguos no se descalifican, no tiene estado parcelario. Bueno, hay que reconstituirlo. A través de la verificación y la reconstitución se lo puede constituir de nuevo, un trámite sencillo, simple, que aseguran de que ahora sí ese inmueble tenga una representación correcta y que dé seguridad jurídica. Entonces, esos plazos nosotros todavía no los tenemos en forma fija. Hemos determinado en un principio, ya hace un año creo, para tomar experiencia, ¿no? Por ahí un año, de que aquellos del anterior decreto de normas que teníamos por allá por el año 1963, cuando cambió la norma de confección de planos de mensura, se le dieron de baja los estados parcelarios de todos esos planos, no a los planos, a los estados parcelarios, con lo cual cualquier inmueble, son de dos números de plano, uno para Santa Fe y uno en Rosario, tenían números diferentes los planos de la zona sur y de la zona norte, hoy es único en toda la provincia. Desde tal plano para atrás hay que verificarlo, no se puede extender el certificado catastral porque no está verificado. Ya en breve, y breve digo semanas, se va a sacar la resolución mediante la cual se fijen ya para siempre cuáles son los plazos de todos los inmuebles, pero además, y esto se va a hacer en combinación con los colegios de agrimensores y de escribanos especialmente, para ir cómo se llega a ese plazo que va a ser definitivo con corrimientos de fecha a través del tiempo, de tal manera de ir controlando de todas las partes de que esto no obstruya el tráfico inmobiliario, de que no haya, digamos, un atascamiento producto de las tareas, con conciencia correcta. Ambos, ya esto está pactado entre los colegios de agrimensores, de escribanos y el catastro provincial, de cuáles van a ser los tiempos, los plazos, y faltan pocos días para emitir las resoluciones respectivas. No me cuenten más porque no le voy a decir cuánto ni nada de eso, pero ya viene. Ya lo leí, es el octavo, decía justamente el octavo que con posterioridad determinación de constitución de estado parcelario se deberá efectuarse la verificación. El artículo 12 ya obliga al escribano, porque dice que en los actos por los cuales se constituyen, transmiten, declaren o modifiquen derechos reales sobre inmuebles se deberá tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva y relacionar su contenido en el cuerpo de la escritura o documento legal correspondiente. Después dice cuándo no se requiere, pero aquí le obliga, pero no solo a tenerlo a la vista, sino relacionar el contenido en el cuerpo de la escritura. Y esto se lo está advirtiendo, todavía no lo están haciendo algunos lo empiezan a hacer, las autoridades, sobre todo la Universidad Notarial Argentina está trabajando mucho en el país, en todo el país, para que se tome conciencia por parte del notariado lo importante que es la Ley Nacional de Catastro, la actividad del agrimensor y especialmente la seguridad que da esto en el tráfico inmobiliario y los problemas que le saca al escribano de encima cuando en otro toma las responsabilidades, cuando se sanea la información, cuando quien va a adquirir sabe lo que está comprando y no recibe después la queja del adquirente, un montón de cuestiones que en la práctica, y por eso los escribanos de Provincia de Buenos Aires están muy a favor del sistema, ¿no es cierto? Bueno, en general en todas las provincias donde la ley se viene aplicando, los escribanos de acá en su gran mayoría están a favor de cómo viene el sistema, están muy conformes, le ha sacado muchos problemas de encima. Tiene la obligación de tener el certificado catastral. Y esto obliga al registro de la propiedad, que dice que a los efectos de la inscripción de los actos citados en el artículo 12 de la presente ley, en el registro de la propiedad inmueble se acompañará la documentación correspondiente, el certificado catastral, sin cuya presentación no procede la inscripción definitiva. Aquí
lógicamente no se quiso pisar a la 17.801 y se dice de que se podría hacer una inscripción provisoria. Esto no quieren en general los escribanos hacer inscripciones provisorias, sino tratar de que vaya todo definitivo. Bueno, no lo puede hacer si no se acompaña el certificado catastral. Este es el texto de la ley. Entonces, la 17.801 regula la publicidad del derecho, mientras que la 26.209 regula la publicidad del objeto en los derechos reales. Eso implica de que necesariamente tiene que haber una coordinación entre aquellos lugares donde se publicitan ambas cosas, que son los catastros y los registros. Esto llevó a que en el 2016 naciera, a partir de una idea desde el catastro que surgió, una comisión de enlace, que se llama, una comisión donde está registro de la propiedad, catastro y API, que tienen al inmueble como unión en este caso, en un montón de cuestiones tienen al inmueble, que hacen a cada uno, a las competencias de cada uno, y las profesiones que están relacionadas a esa cosa que nos une, que es el inmueble, el caso de los escribanos, los agrimensores, los abogados, los corredores inmobiliarios, los martilleros, los procuradores ahora también están, y acá en Rosario la Cámara de la Construcción y la AEB, la Asociación de Empresarios de la Vivienda. Son instituciones que en estos momentos están participando en esta comisión de enlace. ¿Qué se hace? Se tratan los diferentes problemas que se tienen en las prácticas profesionales que hacen a los tres entes, y se evita eso, va a catastro, no, este es un tema de API, vaya al API. No, este es un tema que te lo arregle el registro, vaya al registro. O sea que lo que se hace en esa comisión de enlace a partir de las representaciones de los colegiales en una mesa común, se discuten los temas y se van resolviendo, y se han ido resolviendo un montón de cuestiones, de muchas de las que uno nos cuenta, bueno, esto es así, de esta manera, es porque surgió precisamente como idea, como inquietud, como propuesta dentro de la mesa, esta mesa de enlace, que el gobernador le dio mucha importancia a esta mesa de enlace, y por eso cuando se lanzó allá en el 16 se hizo un acto en la gobernación, y en ese acto se hizo se pasó un videíto de 2 o 3 minutos que tal vez muchos de ustedes ya lo han visto, pero creo que es interesante volverlo a ver porque es una síntesis buena. Así como el registro de la propiedad publicita quiénes son los propietarios de los inmuebles, Catastro publicita dónde están, cómo son y cuánto valen esos inmuebles. El agrimensor mide, estudia los límites y confecciona el plano de mensura. En el acto de mensura, el agrimensor también determina si el inmueble está invadido por un lindero o si se está avanzando sobre un inmueble lindero. El plano es registrado en Catastro y nace de esta manera el estado parcelario. El Código Civil no permite que un inmueble sea transferido si no tiene estado parcelario constituido o verificado. Toda esta información es volcada al nuevo certificado catastral en soporte digital, que junto con la descripción literal puede ser copiada y transcripta en la escritura por el escribano interviniente, evitando posibles errores en la lectura e interpretación de planos. El contenido del nuevo certificado catastral que se vuelca a la escritura tiene otras informaciones muy importantes para quien va a adquirir una propiedad. Si el bien está afectado por un electroducto, por canales, por trazados de caminos, por preservación de bosque nativo, el tipo de suelo, el riesgo de inundación, delimitaciones fitosanitarias, entre otras. Y algo muy importante, la ubicación georreferenciada. La latitud y longitud volcada en la escritura permite que alguien llegue al inmueble sin preguntar dónde queda, con un simple navegador GPS. La información del certificado catastral es también incorporada en forma automática al folio real dentro del trámite SRD. En esta relación catastro-registro, la gran beneficiada es la transparencia y la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. Catastro cumple de esta forma con su función social. Servicio de Catastro e Información Territorial, Ministerio de Economía, Gobierno de Santa Fe.
Bien, entonces, como resumen del certificado catastral, se extiende para cualquier acto de constitución, modificación o transmisión de derechos reales. Por lo tanto, solo lo pueden pedir aquellos que intervengan en esto. Puede ser un escribano o puede ser un abogado, aunque el agrimensor como intermediario en el decreto se le permite a los efectos de entregárselo a alguno de los dos profesionales que puedan intervenir en una transferencia, en una constitución, modificación o transmisión de derechos reales. El abogado, especialmente en el usucapión, en los juicios de escrituración o en alguna otra trámite judicial, ¿no? Catastro solo puede emitirlo si el estado parcelario está constituido o verificado, en el caso de que la vigencia hubiese caducado. Esto también queda claro. Lo puede emitir solo ahí de esa manera. El escribano funcionario interviniente debe relacionar su contenido en el cuerpo de la escritura. Es muy importante esta cuestión. Y el registro no debe inscribir en forma definitiva documentos de mutación de derechos reales si no cumple con lo anterior. Pero al andar, yo ya algo adelanté, al andar del sistema se hizo evidente la necesidad de contar con la rica información del certificado catastral mucho antes del momento en que deba registrarse el derecho real. Y como decía anteriormente, quien lo podía pedir era un escribano, un abogado, o en su caso un agrimensor. Pero hay otros actores, en este caso el corredor inmobiliario, que debería contar con esta información bastante antes del momento en que se vaya a producir la mutación. También el martillero público, el abogado, en el caso de la subasta, el inmueble que se subasta debería estar perfectamente determinado y no los casos que conocemos, muchos de nosotros, muchos en el catastro, donde se remata por el título y el título dice no cualquier cosa, porque a veces son mayores áreas, lo que se está rematando es un lote, sin embargo se está rematando conforme al título, todas unas cuestiones que se necesitaba andar este camino de actores que no son escribanos, no son agrimensores, este camino anterior para que se anticipen los problemas. Entonces así nació lo que un trámite, un documento que lo hemos denominado el precertificado catastral. Este precertificado catastral también mereció un acto en la gobernación. Allí en ese caso fueron cientos y cientos de corredores inmobiliarios que estuvieron acá, hubo cerca de 400, se usó el salón más grande que tiene la gobernación, en Santa Fe, sí, cerca de 300 también interesados en este sistema. Y también hay un video síntesis de esto de 3 minutos, 4 minutos que simplifican mucho mejor de lo que uno pueda explicar con palabras, ¿no? Ese video síntesis es este. El Código Civil y Comercial exige que un inmueble para ser transferido debe tener estado parcelario constituido o verificado. Un inmueble tiene estado parcelario cuando está representado en un plano de mensura inscripto en el organismo catastral. Ese plano debe contener al menos los elementos esenciales fijados por ley. En el transcurrir del tiempo, la acción del hombre puede hacer variar las condiciones representadas en el plano. Se producen avances sobre linderos o avances de linderos sobre el inmueble. También pueden aparecer afectaciones que al momento de inscribirse el plano no estaban. El objetivo de la ley de catastro complementaria al código es que quien va a adquirir una propiedad cuente con esta importante información, obligando al escribano a solicitar el certificado catastral y a relacionar su contenido con el cuerpo de la escritura. Para que Catastro posea esta información actualizada, la ley obliga a que transcurridos ciertos plazos se deba realizar un acto de verificación. En el acto de verificación del estado parcelario, el agrimensor actuante debe también relevar las mejoras existentes, de tal manera que se actualicen posibles deudas por edificaciones no declaradas por el vendedor y se sanee antes de la escrituración. Ahora bien, el comienzo de la transferencia inmobiliaria en general comienza mucho antes de la escrituración, resultando obvio que lo ideal es que no se espere ese momento para la actualización catastral, ya que ello produce demoras insalvables para el acto notarial. Un actor muy importante es el corredor inmobiliario, y es por ello que inteligentemente los colegios que los agrupan y el catastro provincial busquen a través de convenios agilizar los tiempos de saneamiento.
Nace así el precertificado catastral, el cual, si el inmueble tiene estado parcelario constituido o verificado, posee la misma información que el certificado catastral, o informa preventivamente la necesidad de realizar constitución o verificación parcelaria, pues no se emitirá certificado al escribano ante una eventual transacción inmobiliaria. El costo del certificado catastral será cero si antes sobre ese inmueble se hubiere solicitado el precertificado catastral. El objetivo de todo esto es que quien va a adquirir un inmueble sepa qué y cómo es el objeto que está comprando. Catastro y demás actores en el tráfico inmobiliario cumplen así la función de contribuir a la seguridad jurídica. Servicio de Catastro e Información Territorial, Gobierno de Santa Fe. Lo que va a dar este documento, el precertificado catastral, es: ¿tiene estado parcelario vigente? Digo, de las cosas más importantes. Si sí, el precertificado tiene la misma información que el certificado. No sirve para transferir, pero tiene la misma información, actualizada y rica. Si no, el precertificado informa que debe regularizar situación para evitar después las demoras a registrar el acto. Con lo cual, ojo, acá hay un plano que hay que hacer o hay que verificar, bueno, todo lo que puede surgir del precertificado, lo que le diga el precertificado. Ojo con las mejoras, la da la superficie mejora, de tal manera que el corredor le puede preguntar: che, vos tenés esto que dice acá, en lugar de 100 metros, no, yo tengo 250. O mirá, porque vamos a tener problemas cuando haga el certificado catastral, porque el agrimensor va a ir, va a medir y va a saltar en ese momento. Anda viéndolo antes. Entonces se puede hacer todo esto antes, cuando el negocio se está gestando y no en el momento que ya se terminó y se va. Este es, bueno, acá se ve poco, el certificado catastral. No vamos a entrar en estos detalles. El certificado catastral tiene la firma digital. Este es el precertificado catastral. Si tiene estado parcelario, le va a dar la descripción del inmueble también el precertificado catastral, como se da el certificado, con lo cual el martillero lo puede usar en un boleto de compraventa, así como el escribano lo puede usar en una escritura. Le da son iguales, no me voy, tiene la firma desde ya digital, o sea, es una firma que ese certificado visto en la vía web es totalmente, da fe por sí mismo. Y aquí, bueno, se dan ejemplos, que esto lo he usado con más detalle en charlas que he dado la semana pasada en el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Acá dice: descripción literal no disponible. El solicitante del certificado catastral deberá ingresarla al momento de su transacción, coordenada geodésica, el centroide, eso se le da. En este otro dice: parcela en zona contributiva, fuera de zona contributiva, no consta plano mensual inscripto, deberá regularizar su estado parcelario. Bueno, da una serie de información que sirven justamente para el tráfico inmobiliario. Lo que se busca en este caso es optimizar tiempo, conocer perfectamente el objeto que se ofrece, si hay o no estado parcelario vigente, si existen posibles deudas por edificaciones no declaradas, todo lo mismo de lo que venimos hablando. Ahora, algunos aspectos a tener presente. Y esto es Código Civil, y todos los actores, especialmente esto apunta a quienes intervienen en los tráficos inmobiliarios, lo deben tener presente, ¿no? El artículo 1100 dice: información. El proveedor está obligado a suministrar toda la información al consumidor en forma cierta y detallada respecto de todo lo relacionado, le falta un pedacito, todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provea, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión. Esto obliga por derecho del consumidor, esto está en los artículos de derecho al consumo. El 1138 habla de los gastos de entrega, excepto pacto en contrario, estarán a cargo del vendedor los gastos de entrega de la cosa vendida y los que se originen en la obtención del instrumento referido en el artículo 1137. En la compraventa de inmuebles, que es lo que nos atiende, también están a su cargo los del estudio del título, sus antecedentes y en su caso los de mensura y los tributos que graven su venta.
Aquí en el 1138 clarifica de que quien vende es el que debe hacer el acto de mensura, salvo que hubiese un pacto en contrario con el comprador. El 1140 entrega la cosa debe entregarse con sus accesorios libre de toda relación de poder y de oposición de tercero. Y este artículo es el que más justifica al acto de verificación en las transacciones inmobiliarias. Porque las transferencias inmobiliarias de derechos reales que se ejercen por la posesión se hacen por título y modo. Título es el acto, la voluntad de dos partes, una de dar una cosa, el otro de recibirla, a título gratuito, a título oneroso. El convenio se hace ante un escribano para dar fe pública y redacta lo que se llama la escritura, pero el título verdadero es la voluntad de transferencia que se plasma, la doble voluntad, el que da y el que recibe algo. Ese es el título. Pero no existe derecho transferido si no se puede ocupar la cosa, que el código lo llama la tradición del derecho romano, la entrega de la cosa. Si yo no puedo entrar y hacer actos de dueño, por más de que tenga una escritura, esa escritura está en registro de la propiedad, en todos lados diga que soy el dueño, yo no soy el dueño, porque no accedí a la tradición, no puedo ser el dueño. Y entonces, en todo esto, el acto de verificación viene a satisfacer notablemente al artículo 1140 en cuanto a la tradición. Allí en ese documento queda plasmado cómo es el estado de ocupación. Y si otro está ocupando un pedacito, no se está efectuando la tradición sobre ese pedacito. Eso al menos va a quedar ahí plasmado. Esto es la seguridad jurídica de todo el sistema. Lo invito a que lo piensen, lo entiendan, pero este 1140, cuando dice que la cosa debe entregarse con todo su accesorio libre de toda otra relación de poder, hay que relacionarla, en nuestro caso, con la tradición, con la entrega del objeto. El 1902 dice, cuando se trata de cosas registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancia registrable, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinentes establecidos en el respectivo régimen legal. Está hablando de que el acto de verificación hace a la buena fe, así como el estudio de títulos también. Porque si no se hace el estudio de títulos y no se hacen los actos de verificación, no se puede invocar la buena fe, sobre todo en el justo título, que el Código lo aclara en este 1902. La ley 26.209 tiene como uno de sus objetivos de mayor importancia que en un acto de transferencia inmobiliaria se conozca perfectamente qué se compra y qué se vende. La provincia de Santa Fe ha reglamentado la 26.209 mediante el decreto 1.309 del 2017. Los escribanos, los agrimensores, los abogados, los corredores inmobiliarios, catastro, el registro de la propiedad, el poder judicial, o sea, lo público y lo privado deben articularse con una única finalidad, que es contribuir a la seguridad jurídica. Y acá terminé. Gracias. Quedo al aguardo de preguntas. El precertificado catastral, ¿quién lo puede pedir? El precertificado catastral lo puede pedir quien tenga convenio, el profesional que tenga convenio con el catastro provincial. En este caso, el corredor inmobiliario y el martillero ya lo tienen. ¿Lo pueden pedir ellos? Sí, 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 sí. Es vía web, todo vía web. Una duda que puede presentarse generalmente es cuando, en qué casos hay que hacer el trámite de constitución de estado parcelario a través de un trámite de red. Por ahí lo que surge mucho es la interpretación de que hay que analizar del plano anterior qué elementos pueden no tener para que se pase el trámite de red. Bien. A ver, en un principio se comenzó de una manera, en el andar, en la experiencia, uno se va ajustando. No cambió la normativa, más o menos la misma, pero se hizo más riguroso, producto que se simplificó la solución. Un ejemplo, hay planos de mensura muy antiguos
Reitero, los planos no se han dado de baja, salvo los que ya la 2080 los dio de baja por sí mismos, ya estaban dados de baja, o por alguna resolución especial que se dio de baja algún plano. Pero lo demás está todo vigente. Por eso se habilita que se haga BEP. ¿Por qué? Porque dice simplemente plano vigente, vaya y haga el BEP. Eso no quiere decir de que nosotros hemos comprobado si ese polígono tiene cierre, nosotros hablo de catastro, ¿no? Todos los detalles. No. Lo habilitamos a que haga BEP porque dice la base de datos que hay un plano vigente. A partir de ahí, hay planos vamos a dar un ejemplo. Están todas las medidas lineales de todos los lotes, pero los ángulos, que no son rectos, figuran en los cruces de calle. En los cruces de calle dice cuáles son los ángulos. Se interpreta por las medidas de que son todas paralelas. Por lo tanto, estamos hablando de ángulos correspondientes entre paralelas. Por lo tanto, se deducen cuáles pueden ser los diferentes ángulos. ¿Cierto? Esa es una deducción. Ha aparecido verificaciones donde han planteado, no, esos ángulos no son así, sino que son de 90. Pues son muy cerquita, 90 por ahí en el ejemplo que le estoy dando, pero entonces el profesional dice, no, son de 90. Bueno, ahí hay un cambio, primero. Con lo cual ahí no hay duda de que eso va a constitución de estado parcelario. Ahora, bueno, vía REP, el mismo trámite, vía web. Pero no solo eso, la agilidad que va teniendo el REP en la inscripción de plano, como se lo hace de que seamos ya ahora mucho más exigentes. Entonces digamos, no, esa interpretación que se hace de que sí, pero acá están dadas todas las condiciones como para que esto sea correspondiente, todo, eso hace que cuando llega a operaciones el pedido, la verificación, el empleado de operaciones lo tenga que mandar al topográfico. ¿Por qué? Porque el topográfico tiene profesionales como para analizar si ese análisis de que ese paralelismo está dado y si es correcto que se lo contemple puede habilitar a un BEP o no, o a rechazar el BEP. Entonces eso son todos unos trámites internos que no solo le demoran al interesado, están demorando a todo el sistema, porque hay trámites, pases, etcétera, que demoran a todo el sistema. Entonces, hemos tomado la decisión de ser ya ahora, dado que tenemos todas las herramientas, ser muy riguroso con esto. Si acá tengo un inmueble que no tiene los elementos del estado parcelario, todos los elementos del estado parcelario, las medidas, todas las medidas lineales, todas las medidas angulares y la superficie, cuando digo todas, si hay una nota que dice todos los ángulos no indicados miden 90 grados, lógicamente que están indicados, no quiere decir que esté el 90 dibujado, pero si hay esa interpretaciones que hacer a ver si tiene o no, se rechazan como BEP. Y eso la matrícula lo tiene que tener en claro y se pide al colegio que se lo publicite bien. ¿Por qué? Porque hoy el agrimensor simplemente lo único que tiene que hacer es cambiar de dibujo. Nada más. No tiene sellados diferentes, no tiene aportes diferentes que hacer. Cambia de dibujo y hace un trámite que lo llamamos REP para distinguirlo del trámite común de constitución de estado parcelario de un plano, porque lo hacen en el mismo camino. Cuando el profesional dice, no, este polígono no cierra, o acá le falta este ángulo, lo debe marcar. Y ya a partir de ahí le quita el estado parcelario, bajo su responsabilidad. De tal manera que no puede venir otro tampoco a hacer un BEP. Ya deshabilitó para hacer BEP. El profesional que descubrió, bajo su responsabilidad, y aprieta ese botón, diciendo, aquí hay algo que le falta. Entonces, reitero esto, está bien la pregunta Marco, deben ser rigurosos. Y dado que no cuesta nada, todo lo que vaya a constitución de estado parcelario, mejora. Mejora porque tenemos un nuevo plano, tenemos rápido, inscripto, da actualizado los nombres de las calles, qué sé yo, hay un montón por ahí de ventajas de tener un nuevo plano. Como tarea del agrimensor es exactamente la misma, salvo esta, en lugar de un croquis de límites más ocupaciones, lo que tiene es un formato de plano de mensura. Como tarea en el terreno es exactamente la misma.
yo debo verificar los límites de otro. Para hacerlo tengo que hacer por mensura. Tengo que hacer la mensura de nuevo, como tarea. La herramienta, uso la mensura. Llego, y bueno, son prácticamente, es lo mismo. Es lo mismo hacer un BEP que hacer un REP. Eso es lo que queremos llegar. Creo que lo vamos logrando y a partir, ya tuvimos reuniones justamente esta semana creo que fue, donde vamos a ser mucho más firmes en esto y por favor, si tienen alguna duda, directamente llévenlo a REP, no tiene ningún costo, no tiene salvo un cambio de plano, porque como tarea es la misma y el resultado, bueno, es más claro. Esa es la respuesta. Liliana. ¿Quiere decir que yo solamente voy a hacer constitución de estado parcelario cuando no tenga plano de antecedentes, cuando no tenga plano el inmueble? Constitución la estás haciendo en cada REP también, porque estás constituyendo. ¿Cuándo hago plano de mensura? ¿Cuándo voy a plano de mensura? Sin pasar. Siempre haces plano, bueno, sigue, claro, sigue el sustantivo plano de mensura, ¿no? Son todos planos de mensura. Bien. Todo es mensura, es la herramienta. Sí. ¿Cuándo haces constitución de estado parcelario? Sí. Cuando descubrís que el inmueble no tiene estado parcelario. ¿Por qué? Porque nunca tuvo plano. Nunca tuvo plano, el título no existe ese plano, ni lo encontré en ningún lado dicho de que es un plano, o la escritura decía del plano respectivo. ¿No tiene plano? Constitución. Cuando me fijo en catastro, en la base de datos, dice un sello que dice Ley 2080. No, acá tengo que hacer. El propio profesional lo ve. Ve otro plano y dice, sí, acá pido B porque esto está, porque cree que está. Pero va y mide en el terreno, ve todo, no, esto no, este arranque no es, este plano está mal hecho, ahora que pedí el B, esto no cierra. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Constitución de estado parcelario. También. Nada más que por un trámite, porque iniciaste un BEP, todos creíamos que ese inmueble tenía estado parcelario, a diferencia de cuando tiene el sello 2080 o cuando el título te dice el plano respectivo, pero siempre vas a hacer lo mismo, vas a hacer constitución de estado parcelario, nada más que por un trámite un poco más sencillo, porque iniciaste un BEP, porque todos creíamos que ese inmueble tenía estado parcelario. Pero le falta una medida, no tiene estado parcelario. Se hace siempre que yo primero haya pedido un BEP. No hay duda. Exactamente. Como trámite. Pero pensalo como trámite. No existe el REP. Existe la constitución de estado parcelario. Entiéndase bien. El mecanismo para inscribir ese plano es distinto nada más. ¿Por qué? Porque lo voy haciendo todo vía web, en el mismo acto donde inicié un BEP. Nada más. Usted dijo REP. ¿Qué es la R? Reconstitución. Le pusimos nombre al trámite y eso se instituyó, el trámite digital, ¿no es cierto? Dentro del sistema, como proceso, como procedimiento dentro del catastro. Bueno, pero esto que termina en BEP, entonces, bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, llamémoslo reconstitución de estado parcelario para que todos nos referamos a esto, que se habilitó para un BEP. El agrimensor dijo, no, esto no va, aprieta el botón y se transformó. Ahora bien, si catastro va a habilitar a BEP solo de aquello donde, reitero, exista un plano y ese plano no esté deshabilitado. Ahí habilita un BEP. Si yo tengo, claro, si a mí me viene el cliente y me da el título y el título dice el lote 5 del plano respectivo. No voy a pedir que habilitame el BEP. ¿De qué? No existe plano. Lo que se está verificando es el estado parcelario que determinó un plano anterior. Sí. Sí, te quería hacer una consulta. En el caso del BEP, uno lo puede hacer independientemente de que haya una sucesión que no esté terminada, ¿no? Se lo puede adelantar. En el caso de la reconstitución de estado parcelario, se necesita que haya sentencia judicial para poder inscribir el REP, como en una mensura común. Porque el BEP no lleva la firma del propietario. Exactamente, claro. La constitución de estado parcelario, sí. Les comento. La diferencia es que la rogatoria puede ser digital en eso. Repetí, Marco, no te escuché. Que la diferencia
diferencia nada más es que puede ser digital la rogatoria en vez de ser papel. Es la única diferencia que hay en trámite por ahora. La firma es obligatoria. Le comentamos, sí, lo vamos a estudiar el tema en este caso muy especial, una asociación no terminada para inscribir el plano. Estamos trabajando con el Colegio de Agrimensores justamente en modificar lo que se llama la orden de trabajo o la encomienda para que se transforme en sí misma también una suerte de poder que le está dando, de un mandato que le está dando el propietario. Allí sí tiene que firmar el propietario, no puede ser la inmobiliaria, no puede ser otro, sino el propietario, el que firme ese mandato, no tiene por qué ser en la misma hoja donde se pone el precio y los valores. Estoy pensando en alguien el que paga la inmobiliaria, el escribano, lo que fuera, pero tiene que estar adjunto dentro de ese documento que es la orden de trabajo o como se llame, tiene que estar ese mandato mediante el cual entonces eso va a quedar en el colegio y para catastro eso ya significa que al ser intervenido por el colegio la rogatoria la está dando, está cumplida el principio de rogatoria. Catastro es un registro, hay principios registrales, la rogatoria es uno de los principios. Entonces, ¿quién puede pedir que se publicite algo? Es el titular. En el caso de condominios no hay duda que cualquiera de los condominios, si sea uno, lo puede pedir y se puede inscribir. El caso tuyo todavía no está, claro, no está la sucesión terminada. ¿Hay una declaratoria? No hay declaratoria siquiera. Bueno, claro, son casos bastante excepcionales. Se puede hacer, o sea, se adelanta un paso hasta que esté la declaratoria, pero en este caso de red hay que esperar a que esté todo terminado. Entiendo, sí, lo vamos a estudiar. Es un caso muy especial. Sí, Ana. Porque estoy pensando en lo que dice Marina. En los casos de sucesiones, no es necesario generar un ver, porque está excepto cuando es, digamos, las sucesiones están todas de ver. Y ahí la respuesta a lo que pide ella. Porque se vende igual, ¿no? Bueno, No, está bien. Está bien. Para la sucesión no se pide BEP. Listo, tiene razón porque hay una serie de actos en los cuales no se pide BEP. Hoy me pasaron la lista, ¿cuáles son los? Mire, se lo voy a pasar al colegio para que se lo transmita a la matrícula. ¿Lo tienen? No sé si cambió ahora. No, es una Excel que tiene un montón de actos. Sí, entonces ese. Yo lo pedí hoy para actualizarlo porque lo queremos revisar. Claro, es verdad. Lógicamente que si hay una venta, tiene que estar. Pero estamos en otro tema entonces. No necesita BEP. Esa es la respuesta. Por lo tanto, no podés caer en un REP. Tienen la casa vendida por boleto. Sí. Para escriturar, porque está vendida a un Sí. necesitan hacer el BEP. Sí. Está bien, nada más que no verifiquen el BEP. Claro, no tienen la declaratoria hecha. Es que si no tiene la declaratoria lo está pidiendo alguien ajeno. No, desde ya que no se puede. ¿Queda claro? No, lo están necesitando para una venta, no para una sucesión. Entonces, al necesitarlo para una venta, el que vende tiene que ser el que está pidiendo el trámite, el titular. Y si todavía no tengo titular, no existe. No, estamos en otra, claro. Lo mismo lo vamos a estudiar, lo vamos a ver. Sí. A ver, escribana. ¿En qué situación es necesario pedir desglose? Porque muchas veces tengo un mismo número de partidas incluye 2 o 3 lotes. Cuando vamos a pedir el catastral, si me surge de los datos de catastro que tienen cada lote número de parcela, catastro me permite pedir el catastral y generalmente me sale aprobado. Pero si no tiene número de parcelas, que a veces no tiene, me piden desglose. Entonces, ¿cuándo empiezo a pedir el desglose seguro? Bien, sí, en esos temas en particular, en catastro,
cuando sale la legislación catastral, por allá la actualización de la legislación catastral provincial en el año 93, 91, 93, por ahí, la 10.547, que es la ley provincial de catastro, ¿qué pasa? Sale el concepto de parcela ya claro, que es el lote del plano de mensura. En catastro lo que se habían empadronado era por títulos, entonces los títulos, tuviera uno o muchos lotes, se lo incorporaba en una sola. Se lo sigue haciendo posteriormente, dice la misma ley, no sé si la ley o el decreto reglamentario, si hay sobre 2, 3 o más lotes, hay una edificación con cierto porcentaje edificado que cubre el lote, entonces se permite también la unificación. El trámite de desglose sí, para esos casos, para uno o para otro, debe pedirse antes porque no se puede emitir certificado catastral sobre la finca, se emite sobre la parcela. Entonces tiene que estar desglosado y eso lleva un trámite, sí, ANTACAT. El pedido, pero antes lo que se hacía, se obligaba, no, usted haga un trámite de pedido de desglose. No, si algún funcionario de catastro le dice haga un pedido de trámite de desglose, dígamelo, porque el pedido del certificado catastral ya implica que catastro conoce el interés que hay y, salvo en los casos que lo haya pedido el propietario anteriormente a que se unifique, que el caso de esto de la edificación y todo demás, si es porque ya venía, el simple pedido del certificado catastral lleva al desglose. Necesariamente lleva el desglose y el desglose sí suele tardar. Acá estamos hablando de BEP, pero ya sobre fincas conformadas. Si una finca, bueno, se tiene que desencadenar el desglose. Sí. ¿Qué pasa si como agrimensor toca verificar un lote que está dentro de una finca mayoraria o toca verificar la finca completa? Allí en ese caso lo pide vía web el desglose. Ahí sí, porque está pidiendo el BEP, lo quiere hacer un BEP sobre una finca que... No se puede hacer, Norberto. ¿Lo qué? El desglose vía web. No, el pedido, ¿no? No, por expediente administrativo. Justo a eso. ¿Lo hace el colegio? Trámite de 4 o 5 meses. Mínimo. El trámite de desglose no sé porque, bueno, tenemos... entran subdivisiones, loteos muy grandes, pH muy grande, los desgloses, bueno, yo le comento, en catastro cuando ingresé tenía alrededor de 400 empleados, hoy hay 320, o sea, ¿por qué? Porque se jubilaron 80. La política del gobierno fue no incorporar nada de personal. No se incorporó nada de personal, al contrario, bajó, aumentó la cantidad de trámite. La solución fue tratar de digitalizar y hacer los trámites vía web lo máximo que se pueda. Tomamos nota como para tratar de solucionarlo vía web. No tiene sentido de hacer un trámite por mesa de entrada. Ahora estamos terminando también, hay otro detalle, que son los detalles de los pagos de los sellados. Estamos llegando a un convenio con el Banco de Santa Fe para que el trámite, en lugar de tener que ir a esto como Santa Fe Servicio, eso sea todo vía web desde la cuenta desde el banco. Eso lo estamos terminando también. Son ajustes adicionales como para que el sellado del plano de mensura, estamos tratando de unificarlos todo en uno solo. Se viene también, que se está avanzando mucho, ya el software está terminado, está en práctica ya el software, de lo que es el visado digital de los entes. Que eso va a facilitar mucho que el ente en forma digital vise el plano definitivo, ese que va a subir a la web, lo vise. Por lo tanto, dado que ese visado se va a hacer allí, es muy posible que un plano que merezca el visado, el primero que ya está en práctica, se están practicando, es con vialidad provincial. Vialidad provincial, el trámite va a ser todo vía web. Y el sellado que se paga en vialidad provincial por el trámite que se hacía, directamente se le suma la mensura. Entonces, porque es un sellado que va a rentas generales y por lo tanto es lo mismo que lo cobre vialidad, que lo cobre catastro, va todo a lo que se llama API, cuenta API.
entonces se le va a sumar y le va a salir las liquidaciones. Son varios afinamientos de estas ideas que vamos avanzando muchísimo. La idea es llegar a los municipios y comunas también, que eso es para otra charla, pero la idea es, a través de los nuevos convenios que se deban firmar con municipios y comunas, que obligarlos al trámite web, que el trámite web consiste en que el definitivo es el que mira el funcionario del ente que debe avisar, y allí está bien o está mal en el definitivo. Por lo tanto, los trámites anteriores que se hacen ante ese municipio es un tema que tiene que arreglar los colegios con el municipio para ver cómo los hacen. Las previas, lo que llamamos las previas, es otro tema. Con vialidad ya las previas las tenemos cerradas porque van a ser digital también. El definitivo sí queremos que lo controle el ente que corresponde, con lo cual también ayuda a Catastro a que personal de Catastro no tenga que mirar si el plano que visó el ente es igual al plano que se está inscribiendo. Que sea el propio ente el que verifique eso en un plazo determinado, y si no le avisa a Catastro en el estado parcelario, no estamos hablando de divisiones ni urbanizaciones, cuando se modifica estado parcelario, cuando es estado parcelario, en los convenios diga de que se supone de que el ente está de acuerdo y entonces se lo pasa a inscripción sin el visado del ente, pero con el plazo de los 10 días hábiles que marca el decreto 4174. Eso todo otro trabajo que va a merecer seguramente una explicación, tal vez como la de hoy, ¿no? En el momento en que se dé, que no falta mucho, se está trabajando. Algo muy importante, que eso tal vez el profesional no lo nota ahora, lo va a notar en el futuro, que es la migración del sistema catastral. Nosotros tenemos un sistema catastral que allá en la década del 90, bajo el crédito ese mundial, provincias 1, después provincias 2, etcétera, toda la cartografía, el vuelo aquel, ¿no es cierto?, fotogramétrico, restitución, todo el cambio que hubo en Catastro, se lo hizo en base a un GIS, a un sistema de información geográfica, que en el 2000 ya se discontinuó, o sea que no se actualizó más. Sin embargo, año a año había que pagar la renovación, porque es un software propietario. Si no lo cortan, entonces se renovaba cada 3-4 años la llave, ¿no? Dentro de Catastro se trabajó en hacer un aplicativo similar, pero sobre software libre. Eso se concluyó en abril, y justamente en el día del agrimensor, el 23 de abril, el gobernador lo anunció aquí, y ya hemos migrado al nuevo sistema. Tenemos un nuevo sistema de información geográfico creado sobre software libre por nuestra propia sectorial informática, lo cual es a nivel nacional también abrir los ojos, porque quienes tienen Aeroterra, quienes tienen otras provincias, tienen muchos problemas con esas empresas, porque las innovaciones, cuando le cobran las innovaciones, la cobran como si fuera el producto de nuevo, y están que arden, ¿no?, con esos temas, y no son muchas tampoco las empresas. En Santa Fe ha logrado un software vía web, lo que ustedes, que ahora lo que tienen que hacer, también es muy técnico, tal vez no les interese esto, pero yo se los cuento, se va a trasladar a la Secretaría de Tecnología, donde ahí hay, por decirlo burdamente, unos brutos aparatos que van a permitir la agilidad de que tiene todo el potencial porque el soporte que hay en la sectorial merece que allí se maneje todo este GIS. Lo cual nosotros trabajamos con bases replicadas, se modifica algo acá y después va a la base final. En cambio, así se permite el trabajo totalmente en directo. Ustedes cuando hacen una modificación y entran al SIGID van a ver, pero esto no está volcado al SIGID, y por ahí pasan 30 días cuando recién lo ven volcado, porque son a través del tiempo que se van pegando una base en la otra. Eso es lo que sucedía, lo que va a suceder ahora, a partir cuando esté todo
todo dentro de la Secretaría de Tecnología para la Gestión bueno, sí, ya veo. Pero sí, hay más preguntas. En el supuesto caso que tengo un inmueble generado por 2 parcelas, porque era un inmueble en primer momento y una anexión. O sea, un inmueble por un lote más una anexión, que eso está en una escritura. En el caso que esta persona quiera vender, me han planteado, o sea, yo tuve el dilema de decir, ¿qué hago? ¿Solicito 2B o una unificación? En ese caso, ¿qué se hace? Lo que usted quiera. Por el momento es esto, sí. Cualquiera de las dos es válida. O pide 2B o hace un plano de unificación, un plano de mensura de unificación parcelaria. Con lo cual, gracias. La unificación pasa a tener estado parcelario. Pero les cuento algo. Aprovecho esto porque, es un resultado muy bueno y ustedes creo que van a coincidir conmigo en la comisión de conjunta. El 1309 se anunció también a los colegios profesionales, ¿no es cierto?, que si querían aportar, ya a esta altura, después de casi 2 años de aplicación, tiene ajustes que hacer producto de la propia experiencia. Esos ajustes, yo desde el artículo 1 al 103 estoy facultado para hacerlo, porque el propio decreto 1309 faculta al administrador del artículo 1 al 103 a modificarlo mediante resoluciones. Ha trabajado durante varios meses la comisión conjunta entre Catastro y el colegio y ya tenemos un montón de modificaciones. Dentro de esas modificaciones hay algo muy interesante para hacia el futuro, ¿no? Las anexiones. En principio le digo que pasa a ser algo similar en parte a lo de Provincia de Buenos Aires, pero con el aditamento que tenemos nosotros, que también ha sido una innovación a nivel nacional y que nos da, cada vez le sacamos más provecho a esto de tener 2 registros, un registro que sea definitivo y uno condicional, internamente condicional. Ese registro condicional permite a tener todo preparado para que cuando el acto jurídico de nacimiento al objeto, allí entonces le damos baja a lo anterior y ponemos lo actual. Caso más claro de la propiedad horizontal. El plano de propiedad horizontal se inscribe, tiene un número, pero el edificio no se desglosa para nada hasta que no esté el reglamento, porque la división realmente, de acuerdo al Código Civil, es con el reglamento. Entonces, cuando el reglamento nace en sede notarial, el escribano viene a Catastro y pide que sí ese plano pase a definitivo, con lo cual desencadena todo el desglose de unidades, o a través del registro de propiedad, cuando el registro de propiedad lo publicite y Catastro se entere por la publicidad hacia todos que ese plano de propiedad horizontal está ya, que el reglamento ha sido inscrito y nació, y por lo tanto nacieron las unidades. Con el plano no nacen las unidades. Lo mismo pasaría con el derecho de superficie. La superficie es un plano que se hace, pero que va a tener nacimiento con el título, porque la superficie nace con el título, no con el plano. La servidumbre también nace con el título, no con el plano. Estamos pensando que en las expropiaciones, plano de mensura ya sí dominial de parcela, también lo mandemos a preparatorio, porque entonces no mutamos la parcela con el pedacito que está mensurado para expropiación hasta tanto la expropiación no se concrete. Mientras tanto el propietario tiene toda la parcela, que es la verdad, si todavía no se le expropió, es única. ¿Para qué modificar parcelariamente? Con las anexiones, bajo esta misma inteligencia, lo que se resolvió dentro de la comisión conjunta en el tema de las anexiones es lo siguiente. Yo doy el ejemplo de la PH. ¿Qué hago? Carátula, mensura del estado parcelario, o mensura del terreno, como se lo sigue llamando, y después las unidades de PH. En superficie pasa lo mismo, el ejemplo que está, creo que ya está subido a la web, mensura del terreno, del estado parcelario, y aquí mensura planimétrica y altimétrica, o sea, planta y corte de la superficie para edificar. Lo mismo pasaría con la servidumbre. En una foja va la mensura del terreno y en la otra la servidumbre. En el caso de la división para anexión, lo que nos planteamos es lo siguiente. Yo voy a anexar al lindero.
Puedo saber que lindero por ahí todavía no. En general se sabe, todo bien. El vecino está interesado en comprar el pedacito. Y yo, bueno, decido en vendérselo. Hay un gran interés de ambas partes de hacerlo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Acá se hace la división del pedacito. Entonces acá tengo el estado parcelario futuro. Primero tengo el estado parcelario del inmueble por si no lo tenía, o si lo tiene, se hace la mensura del terreno, completo. Acá viene la división, el pedacito para anexar. Esta parte para anexar no tiene, queda en preparatorio hasta tanto se concrete la transferencia. ¿Se da certificado catastral? Sí, se da certificado catastral. Pero en esta otra foja se puede, ya si el interesado ya está el negocio armado, armar el parcelario del otro a quien se le va a anexar. Entonces, la mensura del vecino se incorpora, la mensura del vecino, con el pedazo ya anexado en preparatorio. De tal manera que cuando se desencadene en sede notarial todo porque se vendió y se concretó la venta y se comunica a Catastro que la venta fue hecha o el registro de la propiedad nos dice que la venta está hecha, murió el estado parcelario ese el que tenía, pasó este lote sacándole el pedacito a tener estado parcelario y el del vecino, aquel estado parcelario que era más chiquito, ahora tiene un estado parcelario más grande y los otros pierden vigencia, con lo cual ahí no hay partidas de impuesto inmobiliario que quedan boyando, doble impuesto, esto digo hacia el futuro, esa es la solución que le hemos encontrado y creo que soluciona. Les digo, en Catastro hay inmuebles que quedaron encerrados allí porque se vendió el inmueble importante y se olvidaron de la anexión, y quedó allí a nombre de, vaya a saber quién, que hoy no existe como para, hay que hacer un usucapión de ese pedacito si se lo quiere incorporar al título porque ya desapareció. Estas son realidades que existen y con esta herramienta del registro preparatorio creo que solucionamos brillantemente el ordenamiento territorial y la publicidad catastral. Esto también es algo que lo podemos hacer a partir de esto. Ya me están echando. No lo estamos echando, al revés. Yo creo que además de felicitarlo a Norberto por su conocimiento, yo tengo que reconocer que es un enamorado de lo que hace, ¿no? Porque realmente esta manera de seguir, que podríamos tenerlo hasta las 2 de la mañana acá contestando preguntas, porque creo que está enamorado de lo que hace. Realmente, bueno, muchísimas gracias a todos, fundamentalmente a vos. Para los que hemos escuchado muchas veces charlas de Norberto, vemos cómo va enriqueciendo por la misma dinámica que tiene el catastro, todo lo que ha dicho de lo que viene y todo, justamente hace que siempre aprendamos y conozcamos algo nuevo. Así que, bueno, muchas gracias Norberto, muchas gracias a ustedes por venir. Y además, bueno, ahora hay como hablamos en inglés, hay un break que no es break, es un final break and end, porque están invitados afuera a este break final para agradecerles que hayan estado acá. Muchísimas gracias.